Saludos. Hoy nos vamos a sumergir, bueno, en un tema que, híjole, todos usamos, pero casi nunca analizamos: el lenguaje ofensivo. Uf, sí. Y nuestra fuente es una joyita, ¿eh? Fragmentos de Para insultar con propiedad, de María del Pilar Montes de Oca, Sicilia. Muy buen libro, la verdad. La autora, fíjate, retoma ideas de gente como Schopenhauer, Ajá. quien decía que el insulto puede ser como, pues, el último recurso cuando ya no hay argumentos. Sí, cuando falla la lógica. Exacto. Pero también, y esto es lo interesante, como una especie de arte, un arte verbal. Totalmente. Y bueno, la historia de la literatura, desde Cervantes hasta hoy, Uf, está llena. está repleta de ejemplos geniales. Así es. Y creo que esa es la premisa del libro y de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Que ofender no tiene por qué ser, digamos, vulgar. Ajá. Que hay todo un mundo más allá del clásico chinga tu madre. O el pendejo. ¡Claro! Se puede, pues, herir o criticar o hasta ridiculizar, pero con ironía, con sarcasmo. Eligiendo bien las palabras. Con ingenio. Eso, con ingenio. Aprovechando toda la riqueza que tiene el español, que es enorme. Exacto. Porque el libro es, pues, en esencia un compendio, como un diccionario, ¿no? Sí, un diccionario. Con más de 2000 términos. 2000. Sí, es un trabajal. Ujú. Recopilados de la literatura, de documentos antiguos Órale. y, claro, del habla de todos los días, sobre todo la de México. Y bueno, la idea hoy no es, pues, leer los 2000, ¿verdad? No, claro que no. Sino más bien explorar algunos ejemplos, algunos que nos llamen la atención, para entender qué dicen de nosotros, Exacto. de cómo usamos el lenguaje para juzgar, para etiquetar. Justo, vamos a ver cómo estas palabras, incluso las que suenan más feo, reflejan, pues, ideas culturales sobre la inteligencia o la apariencia, la moral, Ajá, el comportamiento. ajá. Son como un espejo lingüístico, ¿no? De nuestros valores y también de nuestros prejuicios, hay que decirlo. Sí, sí. La idea no es ponernos a insultar, sino entender cómo funciona esto, qué expresividad tienen estas palabras. Claro, entender la mecánica. Bueno, empecemos con algo que parece muy específico. El libro trae términos como abogadete. Ah, sí, Ese sufijo, el ete, que usamos tanto en español, le da un toque especial, ¿no? totalmente. Es el clásico sufijo diminutivo, sí, pero aquí, híjole, está cargado de desprecio. No es de cariño. No, para nada. No es algo chiquito y bonito, sino, pues, de poca monta, de baja calidad, implica incompetencia, falta de seriedad. El ejemplo que pone el libro es clarísimo. Mira, Fernando, si contratas a puro abogadete, ¿cómo no quieres que te embarguen? Órale. El insulto no es abogado, es el ete. Eso es lo que lo degrada. Qué interesante cómo un sufijo cambia todo. Y bueno, siguiendo con abogados, está el famoso abogado del diablo. Ah, claro. Este se siente diferente a abogadete, ¿no? Que sí, sí. No parece que ataque la competencia, sino más bien Exactamente. la intención o la postura de alguien. Precisamente. Fíjate, mientras abogadete va contra la capacidad, abogado del diablo critica, digamos, a qué bando apoyas, o esa tendencia a contradecir por sistema. Ajá, el que lleva la contra siempre. Eso se usa para quien defiende causas que, pues, la mayoría ve como indefendibles, o para el que parece que argumente en contra nomás por el gusto de oponerse. Ok. El libro pone el ejemplo de alguien que escribe notas justificando a los criminales. Ah, mira. Es más una crítica moral o de actitud que una descalificación profesional. ¿Te fijas? Sí, sí, totalmente. Muestra cómo un mismo tema, el legal, puede generar insultos con enfoques súper distintos. Entendido. Ahora, hay palabras que suenan, pues, de por sí más graves, más pesadas. Pienso en abominable o abyecto. Uf, sí, Esas ya entran como en un terreno moral muy oscuro. totalmente. Son términos, digamos, de un registro más culto, ¿no? Chance no los oyes tanto en la calle, Ajá. pero tienen una carga semántica fuertísima. Abominable va directo a lo detestable, a lo moralmente repugnante. Ujú. La fuente lo ilustra con «Qué abominable es esa mujer, ha propagado una serie de engaños». Lo conecta con la falsedad, con la malicia. ¿Y abyecto? Esa suena todavía peor. Sí, yo creo que abyecto es de los insultos más potentes en cuanto a bajeza moral. Significa vil, ruin, despreciable al máximo. Híjole.
No es algo que uses a la ligera, ¿eh? El ejemplo del libro es, pues, contundente. Lo aplica a Hitler. Hitler es el político más abyecto de los últimos años. ¡Guau! Lo pone en un nivel de maldad, de degradación extremo. Usar una palabra así ya es una declaración muy fuerte. Necesita un contexto que, pues supuestamente lo justifique. Claro. Muestra cómo el léxico te permite graduar la intensidad del juicio moral. Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con las críticas. El libro le dedica un buen espacio a los insultos por la apariencia física. Ah, sí, es un clásico. Parece que es un blanco súper recurrente. Y hay una variedad impresionante. Es un reflejo cultural bien interesante, ¿no? La apariencia es lo primero que ves, lo más inmediato. Claro. Y el lenguaje popular es súper creativo para señalar lo que se sale de la norma o del ideal de belleza. Tenemos desde los que critican la estatura como achaparrado, Ajá. que el libro lo ejemplifica con mucho humor. Ese es tan achaparrado que hasta en su casa le dicen el cubo. ¡Ja! Ese está bueno. ¿Verdad? Y luego están los que describen, pues, la complexión o la falta de atractivo en general. Me llamaron la atención ajolote y amorfo. Esos son dos ejemplos buenísimos de cómo funciona la metáfora y la descripción cruda en el insulto. A ver. Ajolote, según el libro, se usa para alguien gordo, feo y de aspecto desagradable. Órale. Agarra un animal muy particular, muy mexicano, ¿Sí? y le clava esas connotaciones negativas. Es una construcción cultural, totalmente. Y amorfo. Ese suena casi brutal. Sí, el ejemplo que da a la fuente es casi una caricatura. Tiene los ojos en los cachetes y la boca donde va la nariz. ¡Qué horror! Es la negación de la forma armoniosa, ¿no? Es el desorden hecho persona. Otros como acartonado para la delgadez extrema. Ajá. Te ves toda acartonada. Exacto. O adefesio para alguien vestido o arreglado de forma ridícula, extravagante. Ujú. Muestran cómo cada aspecto de la apariencia puede ser criticado con una palabra específica. No es solo decir feo, es feo de esta manera. ¡Qué específico! Y bueno, si la apariencia es un campo fértil, la falta de inteligencia, eso parece un universo entero. Uf, sí. La cantidad de sinónimos para tonto o necio es apabullante. Abombado, aciguatado, baboso, badulaque, bodoque, buey o güey. Y sigue la lista. La lista sigue y sigue. ¿Qué nos dice eso, esa proliferación? Pues podría interpretarse de varias formas, ¿no? Chance refleja que, como sociedad, valoramos mucho la inteligencia o la astucia Ajá. y por eso criticamos tan duro su ausencia. O simplemente que las formas de ser tonto son muchas y muy variadas. Ujú. Y el lenguaje trata de capturar esos matices. Cada término tiene su saborcito. Abombado es simple, falto o escaso de entendimiento. Ok. Aciguatado, según la definición del libro, es más complejo. Imbécil, pasguato, papanatas, lelo. Todos esos. Sí, como que acumula sinónimos, queriendo cubrir todas las facetas de la simpleza. Baboso me pareció interesante porque tiene varios significados, ¿no? No es solo bobo. Exacto. Fíjate, el libro le da varias acepciones. Bobo tonto, sí, pero también enamoradizo y obsequioso en demasía. Ah, mira. E incluso servil, lameculos. Órale. El ejemplo para el primer sentido es súper cotidiano. ¿Qué baboso eres? Ya deja de estar de simple. Sí, típico. Pero los otros sentidos le añaden capas de significado. Ya tienen que ver con el comportamiento social, no solo con la capacidad intelectual. Un mismo término puede criticar cosas distintas. ¿Y badulaque? Ese suena como de otra época, pero la definición es curiosa. Lo es. Suena medio antiguo, sí, pero es muy preciso. El libro lo define como necio, pero le añade impuntual, inconsistente e incumplido. Ah, ok. No es solo que le falten luces, es que no tiene formalidad, no tiene palabra. Entiendo. El ejemplo lo ilustra bien. Se lo advertí cuando lo contraté. Aquí no quiero gente badulaque ni buena para nada. Lo conecta con la irresponsabilidad en el trabajo. ¡Wow! Es un insulto que encapsula un juicio sobre el carácter y hasta la ética de trabajo. Fascinante cómo se mezclan los conceptos. Y luego está bodoque, que parece más directo, más rudo. Sí, bodoque es safio, patán, necio o también torpe. Ajá. Tiene esa onda de tosquedad, de falta de refinamiento
además de la necedad. Ujú. Y claro, no podemos olvidar buey, o su forma coloquial güey. El famoso güey. Quizás el insulto más omnipresente en México hoy en día, ¿no? Para señalar la torpeza o la falta de juicio. Sí, totalmente. El ejemplo del libro es un clásico. ¡Qué güey! Dejé las llaves pegadas en el coche. Típico. Chance ya perdió algo de fuerza ofensiva por el uso excesivo. Sí, a veces ya ni se siente como insulto. Exacto, pero su origen es claramente peyorativo. Compara a la persona con un animal que se considera poco inteligente y pasivo. Esta variedad para la tontería es de verdad notable. Pasemos ahora a las críticas del comportamiento. Otro cajón enorme. Sí, otro mundo. La pereza, por ejemplo, también tiene su propio arsenal. Acerote, arganudo, holgazán, gandul, poltrón, zángano. Y de nuevo, cada palabra pinta un matiz distinto. Acerote se define como holgazán o azotacalles. Azotacalles. Sí, sugiere no solo pereza, sino también vagancia. Estar en la calle sin hacer nada útil. El ejemplo es gráfico. Tremendo acerote. Se la pasa todo el día echado. Ok. Arganudo, en cambio, es perezoso, pesado y lento. Describe más una actitud, una forma de moverse, de ser. ¿Y gandul o zángano? Esos suenan más fuertes, ¿no? Gandul es bastante directo. Inútil, ocioso. Implica no solo flojera, sino falta de provecho. Y zángano tiene una carga extra interesante. Además de holgazán, el libro dice que puede significar parásito. Ah, como el de las abejas. Exacto. Alguien que vive a costa de otros, e incluso estafador. Híjole. La metáfora viene de la abeja macho, que no trabaja. Es un insulto que lleva implícita una crítica social fuerte sobre la productividad, la dependencia. ¡Qué fuerte! Y del otro lado del espectro del carácter, pues la cobardía. Uf, otro tema sensible. También con sus propios términos. Achantado, acobardado, blandengue, calcillas, cacalina, gallina. La cobardía es otro comportamiento que socialmente se castiga mucho, y el lenguaje lo refleja. Achantado es interesante, ¿Por qué? porque no es solo tener miedo, es resignarse por cobardía, no atreverse a actuar o a decir lo que piensas. Ah, ok. Como quedarse callado por miedo. Exacto. El ejemplo es claro. Yo no confiaría en lo que dice ese achantado. Es incapaz de decir lo que realmente piensa. Acobardado es más directo, simplemente intimidado. Blandengue y gallina son súper visuales, ¿no? Sí, blandengue evoca falta de firmeza, debilidad de ánimo. Ajá. Y gallina, pues, es una de las metáforas animales más comunes y universales para la cobardía. Sí, en todos lados. Comparar a alguien, sobre todo a un hombre, con una gallina es profundamente despectivo en muchas culturas. Calcillas también apunta a esa falta de valor, aunque chance hoy se usa menos. Son formas de señalar una falta considerada grave, especialmente en ciertos roles sociales. Volviendo a términos que quizás suenan más cultos o menos frecuentes hoy, mencionamos abyecto. Sí, ¿Qué hay de alfarnate, alimaña, artero? Usar algo así en una discusión, pues le daría un giro inesperado, ¿no? exactamente. Parte de la propiedad al insultar, según la lógica del libro, podría ser usar términos precisos y quizás inesperados. Claro. Alfarnate, definido como bribón, pícaro, galopín, tiene un aire antiguo, pero describe perfecto a un pillo menor. El ejemplo: el muy alfarnate me sacó la cartera del bolsillo. Ok, un raterillo. Ujú, Alimaña suena durísimo. lo es. Compara directamente a la persona con una bestia dañina, un animal considerado perjudicial o repugnante. Es deshumanizante. Híjole. El ejemplo del libro es casi poético en su violencia. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. ¡Wow! Es un insulto de altísima intensidad. Y Artero describe una maldad más sutil, ¿Cómo? basada en el engaño, en la hipocresía. No es la maldad abierta, sino la que actúa con maña, con trampa. Sin querer caí en un nido de culebras arteras, dice el ejemplo. Usar estas palabras requiere no solo conocerlas, sino saber medir su impacto. Tienen una fuerza que las groserías comunes a veces ya no alcanzan, por el desgaste. Y eso nos lleva a otra categoría muy poblada. La falta de escrúpulos, el oportunismo. Ah, sí. Otro clásico. Términos como abribonado, adredista, alagartado, arribista, buitre, convenenciero,
Parece que, como sociedad, desconfiamos mucho de los que buscan su beneficio a toda costa. Es una constante en muchas culturas, ¿no? La crítica al egoísmo desmedido, al aprovechamiento de los demás. Adrediste es una palabra interesante, no tan común. ¿Qué significa? Significa que actúa adrede, o sea, deliberadamente, para su propio beneficio sin importar las consecuencias para otros. Ah, ok, con toda la intención. Exacto. Arribista es más conocido, el ambicioso sin escrúpulos que trepa social o profesionalmente, pues pisando a quien sea necesario. Sí, ese sí lo he oído. Y buitre, otra metáfora animal potentísima. Sí, esa es fuerte. Describe a quien se aprovecha de la desgracia ajena, el que espera que otro caiga para sacar tajada. El libro lo ilustra perfecto. Gutiérrez ya sacó el cobre. Ese buitre se quiere quedar con los terrenos del difunto. ¡Qué imagen! Es muy gráfica y muy condenatoria. La variedad de términos en esta categoría sugiere una preocupación social profunda por la ética entre personas, por la explotación. Y finalmente, bueno, no podemos dejar fuera a los habladores, a los indiscretos. Otra colección impresionante. Ja, sí, también hay para ellos. Al parcero, articulador, bachiller, aplicado a mujeres, curioso, bocón, boca floja, charlatán, chismoso, cotorra, gárrulo, hocicón, parlanchín. Uf. Parece que hablar de más, o sin sustancia, es un pecado capital lingüístico. Refleja una clara molestia social hacia la verborrea inútil, la indiscreción o incluso el engaño verbal. Charlatán, por ejemplo, no es solo alguien que habla mucho, es el que habla para engañar, un embustero. Ah, ok. Bocón y su variante más vulgar, hocicón, son súper directos y coloquiales en México. Sí, muy usados. Señalan a quien no sabe guardar un secreto o habla más de la cuenta, a menudo presumiendo. El ejemplo, el bocón de tu amiguito ya me dijo que no llegaste solo. Ups. ¿Verdad? ¿Y cotorra, otra vez un animal? Sí, la comparación con la cotorra, un ave que repite sonidos sin entenderlos. Ajá. Es muy usada para quien habla sin parar, a menudo repitiendo chismes o cosas sin importancia, sin sustancia. Garrulo es un sinónimo más culto para hablador excesivo. Ok. Esta abundancia de términos muestra lo importante que consideramos la discreción y la pertinencia al hablar en las relaciones sociales. Es de verdad un universo léxico fascinante, güey, y muy detallado. Me gusta cómo el libro acompaña cada término con un ejemplo de uso. Sí, eso ayuda mucho. Como ese paradan, que significa hombre sucio o desaliñado. Mírate nada más, Joaquín. Pareces un Adán peleado con el jabón. Exacto. Eso le da vida a la palabra. Esos ejemplos son cruciales. Muestran la palabra en acción, en su contexto pragmático, diríamos. Claro. Un insulto, por muy bien elegido que esté en el diccionario, si lo usas fuera de lugar o sin la entonación correcta, pues pierde su fuerza. O hasta puede ser chistoso sin querer. Sí, puede salir mal. Exacto. La propiedad de la que habla el título no es solo saber el significado, es saber usar la palabra como una herramienta precisa, calibrar su impacto, entender sus ondas culturales. Ujú. El libro es, en ese sentido, casi un manual de uso para un tipo de lenguaje muy particular. Pues hemos apenas arañado la superficie de esta habilidad, o este arte, si le hacemos caso a Schopenhauer, que está documentada en Para insultar con propiedad. Apenas un vistazo, sí. Lo que queda claro es que el español, y en particular como lo hablamos en México, tiene una riqueza léxica asombrosa para expresar toda la gama del desprecio, la crítica o el simple fastidio. Ujú. Mucho más allá de las 4 o 5 groserías que usamos todos los días. Y lo verdaderamente revelador, creo yo, es cómo este vocabulario funciona como un archivo cultural. Un archivo. Sí, cada insulto guarda un juicio de valor sobre la inteligencia, la apariencia, la honestidad, la chamba, la valentía. Claro. Reflejan qué consideramos bueno y qué consideramos malo como sociedad. Estudiar estas palabras no es, hacer una apología del insulto, No, para nada. sino una forma de entender mejor cómo construimos socialmente el valor y el desvalor a través del lenguaje. Son un espejo, a veces incómodo, de nosotros mismos. Queda entonces una pregunta ahí, flotando, ¿no? Una idea para pensar después de esta charla. ¿Qué dice de una sociedad la sofisticación o la falta de ella en su repertorio de insultos? Buena pregunta.
¿Podría un insulto elegido con propiedad, aunque sea algo negativo, ser una forma de crítica más matizada, incluso más constructiva en algún sentido retorcido, que un simple grito? Híjole, da para pensar. Algo en qué pensar, sí. Bueno, gracias por acompañarnos en esta peculiar exploración lingüística. Un gusto. Hasta la próxima.